tenemos a nuestro invitado en línea. Él es sociólogo, el doctor Jerjes Loaiza. Buenos días, doctor. Bienvenido a Aliento Familiar. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación una vez más. Un fuerte abrazo para ambos. Espero que estén muy bien. Claro que sí, Jerjes. Yo agradecido por tu participación. La vez pasada que estuviste aquí en nosotros, dejaste una huella y nos quedamos con la miel en seguir avanzando y despertando más inquietudes y respuestas contigo. Entonces, este tema, un tema de coyuntura, un tema importantísimo, estamos a puertas del Bicentenario y tú como buen sociólogo tienes evidentemente referencia, impresión y conceptos claros. ¿Qué significa, vamos a de entrada, hoy en el Perú, para el peruano, vivir el Bicentenario? Es un tema que lo tenemos ya bien arraigado, lo estamos construyendo, definiendo. ¿Qué tenemos que consolidar, mi estimado Jerjes? Bueno, son dos preguntas amplias. Primero, ¿qué significa para la persona común, la persona del sentido común, el Bicentenario? Y segundo, ¿cuáles son los elementos que estamos desarrollando, que deberíamos todavía desarrollar, ¿no? A modo de síntesis, el peruano, la peruana común, en otro contexto tal vez hubiera significado algo sumamente importante el Bicentenario. Hubiera significado un reencuentro con su historia, un reencuentro con su independencia, un encuentro con lo que representa para cada uno de nosotros y nosotras una visión de país. Pero eso, por desgracia, en el contexto de la pandemia y en el contexto de las dificultades políticas y más aún de la demostrada discriminación que hay cada vez más en todos los niveles, ha generado que la preocupación sobre los temas de celebración del Bicentenario vayan por otro lado en realidad, por lo trágico que representa la dificultad de poder llegar a un bicentenario que refleje en buena medida lo fuerte que podemos ser como país, o en todo caso lo importante que podríamos ser si estuviéramos unidos como país. Yo creo que ese es un primer elemento de cómo nos sentimos. La celebración del Bicentenario ha sido puesta en un segundo o tal vez en un lugar muy apartado de lo más importante que puede ser para el peruano o la peruana promedio. Y sobre los elementos que nos falta todavía considerar, justamente, como decía hace un momento, está el tema de tres elementos, creo yo, siempre que caracterizan a nuestro Perú en cuanto a lo difícil o lo negativo. El primer punto es la discriminación, efectivamente. El racismo, por ejemplo, es una manera muy común, constante y repetitiva de llevar a cabo nuestra peruanidad, en la medida de que somos un país sumamente diferenciado, con muchas culturas, con muchas visiones, muchas cosmovisiones, con muchas miradas del mundo. En un segundo lugar, el patriarcalismo, que por desgracia también lo habíamos conversado hace 2 semanas en contexto de Día del Padre, también genera roles que no son necesariamente los mejores para el hombre, para la mujer, sino en un sentido de dominación de un lado hacia el otro, un patriarcalismo que por desgracia todavía no resolvemos porque aún no tenemos ni idea de qué quiere decir un enfoque de género. Y en un tercer lugar, evidentemente, el autoritarismo por parte de nuestros políticos y políticas que han llevado al Perú, al país, por desgracia, a ser un país tutelado en buena parte de su historia. ¿Acaso en los primeros 150 años o más de su historia ha sido tutelado y no ha permitido que nosotros, al momento de las elecciones o en otro contexto político deliberativo, podamos haber decidido sobre el destino de nuestro país? Siempre ocurre este autoritarismo, estos golpes de Estado, esta visión no democrática de país que van apareciendo cada cierto tiempo, que esperemos no vuelva a ser. Creo que esto es lo que podríamos nosotros decir con qué nos falta para poder llegar a un bicentenario un tanto más saludable para nuestro país. Es como, bueno, tú tienes una mirada amplia, ¿no? Una amplia transversal en esta temática, y me animo un poco a razonar y a reflexionar, seguramente como los televidentes que están razonando, viendo, sintiendo incluso las palabras de tu persona y del programa en general. Jerjes, no estamos para celebraciones, o sea, las circunstancias, como bien lo dice la pandemia, nos ubica en un plano responsable de no celebrar, pero sí de conmemorar. Y la conmemoración tendría que tener una especie, digamos, de ordenamiento en la cabeza de las personas. O sea, ¿qué valores patrios o qué sensaciones tendría que el peruano priorizar? Y yo me ponía a pensar, así solito, decía, hoy el peruano, ¿qué valora más como símbolo patrio? No sé si valorará más el himno, valorará más la bandera,
valorará más la escarapela, ¿no es cierto? ¿Qué está valorando más el peruano? ¿El fútbol está valorando más? No lo sé. O sea, desde tu visión, ¿cuál es la prioridad que el peruano tendría que tener en su cabeza, en su sentir, para no solamente el ejemplo o esta sombra de autoritarismo, estas cosas que tienen historia, la discriminación? Pero el peruano es fuerte, el peruano tiene una idiosincrasia versátil, no muy bien consolidada o afirmada, pero el peruano es especial, Jerjes. ¿Qué tendremos que priorizar? Me preocupa un poco ello porque si yo hablo con mi hijo, hablo con vecinos, hablo con profesionales, yo no sé realmente cuál es la identidad plena como símbolo patrio, se me ocurre, que prioriza. Esa es un poco la pregunta, mi estimado Jerjes. En los últimos años ha habido una priorización importante en nuestra historia. Gracias al boom del turismo a mediados de los años 2000, el carácter histórico, incluso gastronómico, folclórico, en cuanto a música, danza, cultura, etcétera, ha terminado por imponerse como un carácter de orgullo nacional. Obviamente esto no ha sido gratuito, ha sido gracias a la mercantilización del turismo, lo cual es muy positivo para, sí, claro, para efectos históricos y es muy positivo para efectos económicos, pero no lo es tanto en la medida de que no ha tenido una extensión en el ámbito político. Es decir, es buena la historia, son buenas las diferencias en la medida de que generen un ingreso turístico, pero no en la medida de que deban opinar o decidir sobre su propio destino. Bagua ocurrió en ese contexto, así que no nos garantiza lo otro tampoco. Pero yo creo que eso es un elemento importante, la historia, el pasado, nuestra identidad nacional. Y en ese contexto de identidad nacional tenemos, y se ha ido estudiando cada vez más, y se ha ido reconociendo cada vez más, la solidaridad andina. No, lo andino no es lo único en el Perú, definitivamente, pero la solidaridad andina se ha tenido como una columna vertebral a lo largo de la historia. En efecto, los elementos migrantes o la migración o los efectos migratorios en diferentes partes del Perú, como en el caso de Lima, ha demostrado que la solidaridad andina, que la reciprocidad, que la circularidad, que esta relacionalidad ha permitido a muchas personas salir adelante, ha generado una construcción de familia que va más allá de la consanguinidad, es decir, genera un espíritu de paisanaje, un espíritu de comunidad, un espíritu de ayuda colectiva. Yo creo que eso es un elemento que nos caracteriza bastante. Y es que la discriminación en el Perú no es una discriminación como creeríamos puede ser analogable a otras partes del mundo. La discriminación en el Perú es una discriminación en donde nos necesitamos unos a otros para poder generar relaciones de dominación entre unos y otros, relaciones a veces de violencia entre unos y otros, pero siempre nos necesitamos. O sea, siempre hay momentos de solidaridad entre todos. Y una manera de mostrarlo es justamente el fútbol. O sea, momentos cruciales, importantes en nuestra celebración o en todo caso en nuestros ámbitos mucho más lúdicos que terminan reflejando ese carácter tan unitario que por momentos podemos llegar a tener. Pero un carácter unitario, repito, en donde las reglas no necesariamente son iguales para todos. Creo que tenemos que reflexionar sobre eso. Correcto. ¿Qué representa para nosotros la unidad nacional? Excelente, muy bien. Paola. Sí, doctor, y hablando un poco de lo que es el fútbol, hay personas que solamente se sienten peruanas cuando juega la selección, nada más. En este caso, en este contexto de fanaticada, ¿también se puede considerar o denominar como patriotismo si solo se acuerdan en ese preciso momento y luego siguen con la discriminación, con los malos hábitos en su vida cotidiana? Bueno, creo que la respuesta la has brindado en buena medida. Yo no creo que no se le puede llamar patriotismo. Primero, ¿qué es patriotismo? ¿Qué es ciudadanía? O mejor dicho, ¿qué es amor por el país? O sea, amor por el país no es amor por una escarpela, por un himno nacional. Esos son símbolos que principalmente se desarrollaron, o la bandera se desarrollaron como un emblema bélico o belicoso de enfrentamiento entre países a nivel militarizado. Algo que ya hemos superado, me parece, hace ya años, pero que ha quedado aún una fractura, un trauma debido a las diferentes derrotas que hemos tenido. La más importante y la más dolorosa, la derrota del Pacífico, que hasta el día de hoy todavía seguimos experimentando, o sea, nos sigue doliendo. Creo que el fútbol, en realidad, el fútbol es una analogía, ¿cierto? Es una analogía en cuanto a el enfrentamiento que podemos llegar a volver a tener, la revancha con nuestra historia, con aquellos otros países con los cuales hemos perdido, o en todo caso no hemos tenido una victoria a nivel de reparto territorial, porque sabemos muy bien en nuestra historia que los diferentes presidentes
o los diferentes conflictos y enfrentamientos que hemos tenido siempre se han desarrollado en cuanto a la conveniencia de los representantes políticos. Hay diferentes momentos en la historia, en realidad, que así lo demuestran, pero en términos generales, el fútbol, al igual que todos los deportes, siempre refleja y representan ese momento de enfrentamiento, de conflicto entre otros países con reglas determinadas y obviamente sin ningún herido y sin ningún muerto de por medio. Eso es lo que representan los deportes. Se crearon en un contexto de olimpiadas a nivel internacional para poder soterrar, para poder calmar los ánimos de los países que querían ir a la guerra. Es una manera de poder llevarnos bien, por supuesto, mediante deportes que nos unen mucho más. Creo que el fútbol representa eso, es una buena analogía para entender que no necesariamente implica o representa patriotismo como tal, ¿no? Ok, yo creo que el fútbol, mi estimado Jorge, es todo un tema sociológico, incluso para analizarlo, desmenuzarlo, y seguramente estaremos en otro programa con este tema tan importante. Frida, creo que tenemos comunicación. Así es, doctor. Nos están llamando desde Miraflores nuestra queridísima Andrea para dar a conocer su duda. Escuchemos, por favor. Buenos días, mi nombre es Andrea, soy del distrito de Miraflores. Tengo una consulta, ¿es importante predicar el patriotismo ahora en estos tiempos de la escuela en clases virtuales? Buena pregunta, Jerjes. Adelante, por favor. Claro que sí, pero dependiendo el contenido del patriotismo. Para muchos patriotismo es aprenderse el himno nacional, el patriotismo es decir soy peruano, estoy orgulloso de serlo, pero no sé ni siquiera qué etnias o qué caracteriza a mi Perú, a mi país. Y el Perú no es solamente fenómenos geográficos o fenómenos turísticos, el Perú es su gente, personas. Yo creo que el patriotismo debe ir de la mano con la noción de ciudadanía, y la noción de ciudadanía implica la noción de opinión, de crítica, de reflexión, de respeto, de tolerancia, de hospitalidad por el otro. Creo que eso es lo que se nos debe enseñar, y ahí está lo que dije, esos tres elementos tan difíciles: patriarcalismo, la idea de género, por ejemplo, tema de racismo, la idea de respeto por las diferencias, entendimiento por lo que implican estas diferencias, y finalmente el autoritarismo, saber que nosotros no solamente tenemos que aprender a votar, sino también a opinar y a criticar y a hacer valer nuestros derechos. Todo eso es patriotismo. Y si eso implica patriotismo, en efecto, en su más amplia dimensión, pues obviamente que hay que discutirla en todo sentido, incluyendo las escuelas. Perfecto. Frida, sigamos con... Hay comentarios en el Facebook, ¿sí? ¿Podrías leerlos, por favor? Así es, doctor. Nos están comentando en nuestra página de Facebook, a ver, algunos televidentes. Leamos, por favor. A ver, María José dice que viva el Perú. Soy patriota por amar las raíces de mi país, no solo cuando la selección gane. Martín Calle nos comenta: la patria se quiere por la herencia que nos han dejado nuestros padres y abuelos, compartiendo nuestras costumbres y seguir aportando nuestras futuras generaciones. Fátima Mendoza nos comenta: mis padres siempre me han enseñado las cosas lindas de mi país. Así es, esos son todos los comentarios que tenemos en nuestra página de Facebook. Bueno, la gente está comentando. Jerjes, ¿qué sensación te despierta de la gente escuchar, ¿no? Nace, asumo, de su sentido común, nace de su conciencia ciudadana. ¿Qué despierta estos comentarios, Jerjes? Me alegra mucho, bastante, y espero que en efecto esto no acabe con las raíces que nos pueden haber dicho nuestros padres, sino ir al reencuentro de las raíces con nuestros padres. Creo que lo sabemos muy bien, tal vez las palabras que digo a veces no son muy alentadoras, en realidad lo digo con mucha estima, mucho cariño para que podamos seguir profundizando en estos elementos, pero nuestros padres, nuestros abuelos, cuando migraron, no solo a Lima, sino a otras ciudades, o cuando han querido salir adelante, han tenido también que poner en tela de juicio sus propias costumbres, sus propias creencias, su propio idioma, y es de conocimiento general que para poder darnos lo mejor, nuestros padres han tenido que occidentalizarse, o limeñarizarse, o criollizarse, o sea, olvidar lo que somos como país para tener una oportunidad en un país tan discriminatorio. Porque Lima, por ejemplo, lo ha representado. Lima es una ciudad, ha sido una ciudad sumamente discriminatoria, racista, etc. Se puede decir que ahora hay mucho más reflexión sobre esto, pero siempre lo ha significado. Y por desgracia, siempre se ha sentido, se ha creído que el Perú es Lima, siempre. Sí. Y esto ha degenerado, pues, en una anular por completo lo que somos como país rico, y creo que debemos ir al reencuentro con lo que nuestros padres eran
o con como lo que nuestros abuelos representaban, ir al reencuentro de nuestro terruño, nuestra tierra, nuestro pasado, recordar y reconstruir eso, porque eso es lo que nos hace peruanos, no una idea única de nación, limeña, limeñazante, criolla, occidental, sino la pluralidad de lo que siempre hemos sido y que tenemos que recuperar como país tan plural que somos. Correcto. Yo te pido solamente ya para ir terminando, mi estimado Jerjes, te pido que te dirijas a los jóvenes, no al adulto ya que tiene pues sus 45, 50 años, no. Al joven que sale a la vida, sale de la escuela y tiene por misión, ¿no?, reivindicar muchas cosas en el camino. Pero el país, hoy en el Bicentenario, merecería una atención del joven. ¿Qué le dirías tú como profesional dentro de tu campo al joven hoy peruano? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje tendría que tomarle el joven de buena forma y de una manera, en el sentido positivo, desafiante, retadora, proactiva? Bueno, yo diría que se entienda que el Perú no es una sola nación. El Perú son muchas naciones. Esto suena raro, extraño, porque se dice el Perú es una nación. En realidad el Perú son varias naciones. Entender que hay que revisar, hay que reevaluar nuestro carácter histórico, hay que escuchar y entender estos espacios también muy importantes para que las personas nos reencontremos con nuestro país y lo que nuestro país representa. Entender que el país es su gente, es su costumbre, sus idiomas, su mirada, su religión, su modo de interpretar el mundo y la vida, ¿no? En última instancia, y para finalizar, yo creo que para los jóvenes y las jóvenes deben tener un poco más de confianza en lo que podemos representar como país y no tenemos que tener miedo a reflexionar, a criticar y a opinar. No tengamos miedo a que nos estigmaticen, no tengamos miedo a lo que nos digan, lo que nos quieran decir. Sintamos la confianza de hacerlo, porque si todos sentimos esa confianza vamos a crecer como país, no como un país que calle su dolor, sino como un país que lo expresa, lo conversa, lo dialoga, lo comparte. Creo que eso es muy importante para poder celebrar 200, 300, 400 y mucho más años de los que vengan. Así es. Bueno, Jerjes, como siempre, un gusto, un placer escucharte, saber de estos conocimientos y la experiencia para que la gente también asimile esta información de la mejor forma. Gracias por estar ahí. Paola es tu hincha y se despide también de ti. Sí, muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo ubicamos, no? Muchas gracias por la invitación. En realidad me ubican como Jerjes Loaiza, sociólogo, que es Jerjes con J, las dos Jotas, Jerjes Loaiza, sociólogo. Pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, por supuesto, y en Twitter. Con mucho gusto estaré leyendo sus comentarios. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Jerjes. Un abrazo, feliz 28. Hasta la que la pases próxima. bueno. Un abrazo. Chao.